Hola, ¿qué tal amigos? Soy Miguel de Demomate. Bienvenidos a este nuevo video en el cual resolveremos los problemas de trigonometría del último examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tomado el día domingo 13 de marzo. Para comenzar resolveremos el problema número 53, el cual nos dice: se sabe que la cotangente de un ángulo llamado θ es igual a menos 0,75. Además nos dicen que el coseno del mismo ángulo es negativo. Nos pide determinar el valor de esta expresión que se puede visualizar por aquí. 5 veces seno de este ángulo θ sumado con 3 veces la secante del mismo ángulo adicionado en la unidad. Antes de resolver entonces este problema, vamos a recordar cuáles son los signos de las razones trigonométricas que se cumplen según el cuadrante en el que pertenecen. En el primer cuadrante entonces todas las razones trigonométricas tienen signo positivo. En el segundo cuadrante los que tienen signo positivo son el seno y la cosecante. En el tercer cuadrante los que tienen signo positivo son la tangente y la cotangente. Y por último, en el cuarto cuadrante los que tienen signo positivo es el coseno y la secante. Bien, ahora revisando el problema entonces nos dicen que la cotangente de ese ángulo llamado θ es igual a menos 0,75. Si eso lo podemos expresar en fracción, sería igual entonces a menos 3/4. Lo que resalta entonces de este dato es que la cotangente tiene signo negativo. Eso quiere decir entonces que este ángulo θ no pertenece ni al primer cuadrante ni al tercer cuadrante. Entonces puede pertenecer a cualquiera de estos dos cuadrantes. Vamos a decir entonces que θ puede pertenecer al segundo cuadrante o en todo caso al cuarto cuadrante. Para poder hallar entonces en qué cuadrante se ubica θ nos dan este segundo dato. Nos dicen que el coseno es negativo. Eso quiere decir entonces que θ no va a pertenecer ni al primer cuadrante ni al cuarto. Vamos a colocar entonces si el coseno de ese ángulo θ es negativo. Lo que se va a cumplir entonces es que este ángulo θ va a pertenecer al segundo cuadrante o en todo caso al tercer cuadrante. Pero como vemos entonces no pertenecía al tercer cuadrante, ya que la cotangente del mismo ángulo también tiene signo negativo. Por eso entonces, intersectando estas dos posibles ubicación cuadrantal, nos damos con el valor de que θ entonces va a pertenecer al segundo cuadrante. En este cuadrante entonces se va a encontrar el ángulo θ. Bien, después de haber deducido entonces que θ pertenece al segundo cuadrante, vamos a asumir que θ es un ángulo agudo. Lo vamos a meter en un triángulo rectángulo para poder hallar entonces sus razones trigonométricas. Como nos daban de dato que la cotangente era igual a menos 3/4, entonces vamos a hallar cuál es la hipotenusa. Mediante entonces el teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados de ambos catetos va a ser igual entonces a la suma de la hipotenusa al cuadrado. Entonces se sabe que la hipotenusa tiene un valor de 5 unidades. Entonces ya podemos calcular el valor de la expresión al tener entonces todas las razones trigonométricas en función del ángulo θ. Entonces esta es la expresión que nos pedían calcular. Ya sabemos cuáles son entonces las razones trigonométricas, solo vamos a reemplazar en la expresión. Seno de θ entonces era igual a 4/5. Y todo eso está multiplicado por el número 5. Pero como θ pertenece al segundo cuadrante, el seno en el segundo cuadrante es positivo, así que se va a mantener como 4/5. Todo eso está adicionado entonces con el número 3 que multiplicaba la secante de θ. La secante de θ era igual entonces a 5/3. Pero la secante en el segundo cuadrado tiene signo negativo. Entonces menos 5/3 la secante de este ángulo θ. Por último estaba sumado en el número 1. Entonces solo nos queda operar. Este 5 con este 5 se dividen, queda 1, nos quedaría el número 4 adicionado en igualmente este número 3 con este número 3 adicionado entonces en menos 5, por último sumado en el número 1. Como vemos entonces, menos 5 más 4 es igual a menos 1, con este 1 o esta expresión entonces quedaría igual al número 0. Entonces esta es la equivalencia que nos pedían de la expresión al comienzo. Como respuesta final entonces al problema número 53. Ahora resolveremos entonces el problema número 54, el cual nos dice: sea el triángulo rectángulo ABC recto en B y alfa uno de los ángulos agudos del triángulo. Nos dicen que la tangente de ese ángulo agudo alfa es igual a 4/3. Nos piden calcular el valor de esta expresión que se puede visualizar por aquí. Coseno de ese ángulo alfa restado en el seno de ese mismo ángulo alfa, todo dividido entre la cosecante de alfa menos la secante de alfa.
Lo primero entonces que vamos a hacer es graficar ese triángulo rectángulo ABC. Nos dice que es recto en B. Entonces vamos a suponer que el ángulo de 90 grados está formado en el vértice B. B, A y C. Entonces este es el triángulo rectángulo que nos dicen. Podemos asumir que alfa es el ángulo agudo del vértice C o del vértice A. En este caso entonces vamos a suponer que se encuentra en el vértice A, el ángulo alfa. Nos dicen entonces que su tangente es igual a 4/3. Tangente es igual al cateto opuesto entre cateto adyacente. De igual manera, por teorema de Pitágoras podemos hallar el valor de la hipotenusa, que es igual a 5. Entonces ya tenemos las 6 razones trigonométricas de este triángulo agudo. Entonces podemos reemplazar en la expresión que nos piden calcular. El coseno de alfa entonces sería igual a 3/5 cateto adyacente entre hipotenusa. Bien, vamos a calcular entonces cuál es el valor del seno. El seno de alfa entonces tiene un valor de cateto opuesto entre hipotenusa 4/5, es el valor del seno de alfa. Entonces solo nos faltaría la cosecante y la secante, que como sabemos es la inversa del coseno y del seno. La secante entonces sería igual a 5/3 y la cosecante igual a 5/4. Teniendo entonces cada valor, vamos a reemplazar en la expresión solicitada. Reemplazando entonces, el coseno era igual a 3/5. Todo esto entonces está restado en el seno, que era igual a 4/5. Y todo esto a la vez estaba dividido entre la cosecante, que es igual a 5/4. Y por último restaba entonces en la secante, que era igual a 5/3. Entonces solo quedaría operar esta parte para hallar la reducción de esta expresión. Aquí tenemos unas fracciones homogéneas, entonces se restaría 3 menos 4, que era igual a menos 1, sería menos 1/5. Entonces toda la parte del numerador nos va a quedar como menos 1/5. De la parte entonces de todo este denominador vamos a multiplicar en cruz y estos denominadores linealmente. Quedando entonces 3 por 5 igual a 15, menos 5 por 4 igual a 20, menos 5/12. Bien, entonces ya reemplazadas las expresiones, este signo menos con este se cancelaría y pasaríamos a multiplicar medios y extremos. El 12 pasaría a multiplicar con el 1 y el 5 con el 5. Quedando entonces como respuesta final 12/25 como reducción de toda esta expresión que nos pidieron calcular. En esta última parte entonces vamos a resolver el problema número 55, el cual nos dice: con un teodolito de 1,5 metros de altura se observa la cima de un árbol con un ángulo de elevación de 60 grados sexagesimales. Si el teodolito se aleja raíz cuadrada de 3 menos 1 metros del árbol siguiendo una trayectoria lineal en la dirección descrita por su posición inicial y el pie del árbol, el nuevo ángulo de elevación es de 45 grados sexagesimales. Entonces nos piden calcular cuál es la altura del árbol. Bien, lo primero que hemos hecho entonces es graficar los datos del problema. Nos dice que con un teodolito se puede observar la cima de un árbol y la altura del teodolito es 1,5 metros. Entonces vamos a suponer que la cima del árbol se encuentra en este punto. Entonces la distancia que ha medido el teodolito a esa cima de árbol, que ha sido con un ángulo de elevación de 60 grados sexagesimales. Entonces vamos a trazar la paralela al suelo. Bien, aquí tenemos entonces que el ángulo de elevación es de 60 grados sexagesimales, pero nos dan otro dato. Nos dicen que si el teodolito se aleja raíz cuadrada de 3 menos 1 metros, eso quiere decir que entonces que se va a alejar del árbol esa distancia. Bien, entonces lo que nos dicen es que el teodolito se ha alejado una distancia de raíz cuadrada de 3 restado en 1 metros y con un ángulo de elevación vuelve a ver la cima, pero ahora nos dice que es de 45 grados. Entonces el nuevo ángulo de elevación va a ser de 45 grados sexagesimales y esos son todos los datos que nos puede brindar el problema. Y nos piden calcular entonces la altura del árbol. Se puede observar entonces que la altura del árbol es este cateto adicionado entonces en la altura del teodolito. Lo que nos lleva entonces a calcular cuánto es este cateto opuesto a 60 y a 45 grados. Vamos a recordar entonces en esta parte cuáles son los catetos y la hipotenusa del triángulo notable de 30 y 60. Opuesto a 30 grados es como un K. Opuesto a 60 grados es como un raíz cuadrada de 3 multiplicado por K y la hipotenusa tiene un valor de 2K. Ahora entonces, visualizando el problema, el cateto opuesto a 60 grados tiene como un raíz cuadrada de 3K. Entonces a toda esta longitud lo vamos a llamar raíz cuadrada de 3K. Y al cateto adyacente a 60 grados lo vamos a llamar entonces como un K. Bien, entonces como podemos apreciar en el triángulo de 45 grados, que es el más grande, el cateto opuesto a 45 grados es raíz cuadrada de 3K. Pero como sabemos, ambos catetos deben ser de igual longitud.
Por ende entonces raíz cuadrada de 3 restado en 1 metros sumado en este k va a tener que ser igual a este raíz cuadrada de 3k. Eso es lo que vamos a plantear por aquí. Nos dicen entonces que este cateto va a ser igual a este, adicionado entonces en esta expresión que falta llamada k. Y nos quedaría solo resolver esta pequeña ecuación. Vamos a pasar entonces a restar este k. Nos va a quedar que raíz cuadrada de 3k disminuido en k va a ser igual a esta expresión que tenemos por aquí, raíz cuadrada de 3 restado en 1. Ahora vamos a factorizar en esta parte la letra k. K entonces va a estar factorizado como raíz cuadrada de 3 restado en 1. Como vemos entonces se ha formado lo mismo. Por ende entonces este pasaría a dividir y nos va a quedar que el valor de k va a ser igual a la unidad. Ya hemos hallado entonces cuánto vale k, por ende ya hemos hallado entonces la longitud de los catetos. Por ende entonces ya reemplazado los valores de k, nos va a quedar que toda esta longitud es raíz cuadrada de 3 y esta longitud es igual a 1. Nos pedían entonces calcular la altura del árbol, que sería igual a raíz cuadrada de 3 sumado en lo que mide la altura del teodolito. Vamos a plantear entonces por esta parte. Entonces lo que nos pedían calcular era la altura del árbol. Como podemos ver entonces es la raíz cuadrada de 3 adicionado en 1,5 metros. Entonces esta sería la respuesta final al problema planteado número 55. Bueno amigos, hasta aquí entonces la resolución de la parte de trigonometría. No se olviden de suscribirse a mi canal para más contenido educativo y esperen entonces un próximo video donde continuaremos resolviendo el examen de admisión. Hasta luego.